Buenas, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a abordar las operaciones combinadas con radicales y potencias. Vamos a empezar resolviendo algunos ejercicios para entender la dinámica de estas operaciones. Vamos a empezar con el primero. Fíjense que para resolver este tipo de ejercicios tenemos varias estrategias. Una de ellas es convertir en potencias y utilizar las diferentes reglas de potencia en este tipo de operación y luego pues utilizar algunas estrategias como son la de descomponer en factores primos pues los valores que están dentro de la raíz con el fin de que haya alguna simplificación con una potencia, con un exponente de una potencia y este índice. Entonces ahí se simplificaría algo o también convertir pues en una sola raíz todo y convertir en potencia, depende del ejercicio. Por ejemplo, si nosotros queremos poner en una sola raíz, cuando tenemos índices diferentes, podemos hacer lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense, una de las cosas que podemos tomar en cuenta si es una raíz dentro de otra raíz, fíjense, podemos multiplicar los exponentes. Si está una raíz dentro de otra raíz, como ven aquí en esta regla. Y otra es cuando nosotros tenemos dos raíces que están o bien multiplicándose o bien dividiéndose, que tienen diferentes índices, pues podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un índice m y un valor que está dentro de la raíz a, y un índice, por ejemplo, n, que es diferente, y un valor diferente b. Y esto es una multiplicación. Podemos ponerlo todo en una raíz, en una sola, de la siguiente forma. Podemos sacar el mínimo común múltiplo de los dos índices, m y n. Entonces nos sale un mínimo, por ejemplo, z. Y este z va a ser el índice que abarca a las dos raíces. Lo mismo en el mismo caso de que sea una división. Podemos sacar un índice que abarque a las dos raíces sacando el mínimo. Y cada uno de estos factores, en este caso a y b, que son factores de una multiplicación a por b, va a ingresar con un exponente y el exponente que va a ingresar es la división del mínimo para el índice. Por ejemplo, z dividido para m y b va a ser z dividido para n. Este es el ingreso. Lo mismo pasaría si es una división. Fíjense, si es una división, m a dividido para n, la raíz de n de b. Y esto sería igual a una sola raíz. Podríamos hacerlo así, en este sentido. El mínimo va a ser z y va a ingresar a aquí, pero va a ingresar a z dividido para m y b va a ingresar z dividido para n. Entonces convertiríamos en una raíz. Esa es una propiedad muy importante, una estrategia muy importante para hacer algunas simplificaciones. Pero una de las más importantes es descomponer en factores cada uno de los valores que están internos de la raíz para ver simplificaciones. Vamos a hacer esa. Vamos a utilizar esta estrategia para este ejercicio. Y vamos a descomponer en factores primos 27 y 32. Vamos a utilizar esta estrategia de aquí para reducir esta operación combinada a una raíz, a una raíz más pequeña o a una expresión más simple. Aquí vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. Tenemos tercera, la tercera es 9. Aquí seguimos teniendo tercera. La tercera es 3 y aquí la tercera es 1. O sea que 27, fíjense, es igual a 3 al cubo. Acá tenemos la mitad sería la de 3, 1, la mitad de 2 es 6. Seguimos teniendo la mitad, 8. La mitad sería aquí 4, la mitad sería 2 y la mitad sería aquí 1. Fíjense qué interesante. Y lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Fíjense que nosotros podemos analizar, por ejemplo, tenemos raíz sexta aquí. Podemos ingresar a esta raíz sexta el valor de 3 al cubo, que es el mismo 27. Y aquí hay la posibilidad, fíjense, de simplificar tercera,
1 y la tercera 2. Y nos queda simplemente la raíz de 3. Muy interesante. Es como si nosotros estuviéramos haciendo lo siguiente. Tenemos 3 al cubo y convirtiéramos en una potencia esta raíz 1 a la sexta. Y luego multiplicamos, fíjense, 3 sextos y aquí se puede simplificar. Multiplicamos 3 por 1 sexto. Fíjense, 3 es como si tuviera el 1 abajo. 3 por 1, 3. 1 por 6, 6. Y aquí simplificamos tercera 1, tercera 2, 1 medio. Y 1 medio significa la raíz cuadrada de 3. Fíjense, podemos hacer esta simplificación con esta descomposición factorial. Lo podemos también hacer así. Aquí directamente la simplificación se la puede hacer. Y acá pues tenemos la raíz cuarta. Y entonces, fíjense, podemos buscar un número que esté multiplicado 4 veces y aquí es el 2. Y por conveniencia podemos poner así esta raíz cuarta. Podemos ponerla así 2 a la cuarta por 2. Porque recuerden que 32 es aquí 2 a la quinta, pero lo podemos poner como 2 a la cuarta por 2 para que podamos simplificar este 4 de aquí, esta potencia con este 4, cuando ya vayamos a distribuir esta raíz en ambos factores, que se puede hacer. Aquí tenemos esta propiedad, miren, una sola raíz que multiplica a dos factores, pues podemos distribuir esa raíz en cada uno de los factores. Y aquí la raíz de 4 es 2. Fíjense que hemos utilizado esta estrategia y aquí podemos convertir en una potencia o directamente simplificar. Miren, la tercera 1, la tercera 2 y nos queda simplemente raíz de 3. Acá podemos distribuir la raíz, nos quedaría raíz cuarta de 2 a la cuarta y raíz cuarta de 2 y acá simplemente nos queda 2. Aquí se puede cancelar, fíjense, esta potencia 4 con este índice y nos queda simplemente 2. Tenemos raíz de 3 que multiplica a 2 y que multiplica a raíz cuarta de 2. Y esto dividido para 2. Aquí cancelamos y finalmente la solución sería una expresión mucho más pequeña, raíz de 3 que multiplica a raíz cuarta de 2. Y fíjense, dejamos expresado en unos valores internos que son primos, son números primos. Dejamos expresado así. De aquí, pues, esta es una reducción muy buena de esta expresión. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente. Fíjense, tenemos aquí, y aquí podemos aplicar una estrategia muy interesante de poner en una sola raíz. Pues aquí tenemos dos raíces, dos que dividen. Recuerden el segundo caso. Cuando dividen estas dos raíces, podemos ponerla en una sola, sacando el mínimo común múltiplo entre 7 y 3. Fíjense, como son números primos, el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de los dos, porque son solo divisibles para sí mismo. Entonces el mínimo común múltiplo sería 21. Si yo quiero poner esta raíz, una sola raíz sería la raíz de 21. Y cada uno de estos términos, tanto del numerador como en el denominador, ingresaría con un exponente. Por ejemplo, 9 ingresaría con un exponente y este exponente es de dividir 21 para 3. Fíjense, 21 para 3 sería 7, o sea que 9 ingresaría a la séptima. Aquí este raíz de 5 ingresaría también con un exponente que es a la séptima, la parte de arriba. Y la parte de abajo que tiene la raíz séptima, pues ingresaría a cada uno de esos elementos con un exponente también, pero el exponente es 3 porque 21 dividido para 7 sería 3, o sea que nos quedaría 21 para 3 y aquí la raíz de 10 también elevado a la 3. Fíjense que ya tenemos esto importante y nosotros lo que podemos hacer simplemente es transformar de aquí en potencias las raíces. Por ejemplo, aquí hay una raíz que abarca todo, o sea, sería todo esto elevado a la 1 sobre 21. Y acá, fíjense, tendríamos 9 a la séptima. Y el 5, pues, poniéndolo en potencia, sería 5 elevado a la 1 medio y a la vez elevado a la 7. Aquí 21 elevado al cubo. Y aquí 10 elevado a la 1 medio y a la vez elevado al cubo. Fíjense que podemos distribuir. Aquí tenemos
una propiedad muy importante. Fíjense, si tenemos una división con una potencia, distribuimos para cada elemento esta potencia y nos quedaría simplemente lo siguiente. Fíjense, 9, vamos a 9 a la séptima, lo elevamos a la 1 sobre 21. Aquí, fíjense, tendríamos lo siguiente, 5 elevado a la 1 medio, y a la vez elevado a la séptima, y a la vez elevado a la 1 sobre 21. Miren, fíjense qué interesante convertir todo en potencias. Aquí 21, que está elevado al cubo, también va a estar elevado a la 1 sobre 21. Y aquí 10, que está elevado a la 1 medio, a la vez también está elevado a 3 y a la vez va a estar elevado a la 1 sobre 21. Y podemos hacer estos cálculos para ver qué se simplifica. Por ejemplo, aquí 9 dividido para 21, ya que recuerden que voy a multiplicar 7 por 1, 7, y 7 es como si tuviera 1 abajo, 1, y 7 sobre 21 simplemente nos da la séptima, aquí quedaría 7 sobre 21. Vamos a poner mejor todo aquí. Y luego simplificamos. Este 5 nos quedaría en el numerador 7, abajo 2 por 21. Esto nos quedaría arriba. Aquí este 21 nos quedaría 3 sobre 21, elevado a 3 sobre 21. Y el 10 finalmente nos quedaría el 3 arriba y 2 sobre 21. Vamos a hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, la séptima 1, aquí la séptima 3, o sea que nos queda 9 elevado a la 1 tercio. Aquí podemos simplificar la séptima 1, la séptima 3. Nos quedaría 5 elevado a la 1 sobre 3 por 2, 6. Fíjense, una expresión mucho más pequeña. Y aquí nos quedaría la tercera 1, la tercera 7. Nos quedaría 21 elevado a la 1 séptimo. Y finalmente aquí la tercera 1, la tercera 7, nos quedaría 10 elevado a la 1 catorceavo. Fíjense, esta solución podría quedar ya ahí. Pero recuerden que tenemos otra técnica que podemos también descomponer en factores primos cada uno de estos valores que están dentro de la raíz para ver alguna simplificación. Por ejemplo, podemos descomponer el 9, aquí el 21 y el 10, porque el 5 no ya es número primo. El 9, el 21 y el 10 podemos descomponer en factores primos estos tres. Aquí tenemos la tercera 3, la tercera 1. Aquí también tenemos la tercera 7, la séptima 1. Y aquí tenemos la mitad 5, la quinta 1. Fíjense, podemos reemplazar aquí. Podemos dejarla ahí, pero vamos a seguir haciendo una simplificación más. Por ejemplo, 3 al cuadrado elevado a la 1 tercio. Aquí 5 quedaría igual, 5 elevado a la 1 sexto. Y acá el 21, pues recuerden 7 por 3. Tenemos 7 por 3 y esto elevado a la 1 séptimo. Y el 10 que es 2 por 5. Todo esto elevado a la 1 catorceavo. Fíjense que aquí podemos seguir con esta simplificación y pues nos quedaría en la parte superior, nos quedaría 3 elevado a la 2 tercios, ya multiplicando 2 por 1 tercio. El 5 nos quedaría 5 elevado a la 1 sexto. El 7 pues se distribuiría ahí 7, fíjense, a la 1 séptimo y 3 elevado a la 1 séptimo. Y aquí el 10 pues 2 elevado a la 1 catorceavo. Y el 5 elevado a la 1 catorceavo. Ya cuando está en números primos, pues busco algunos números primos que son similares, por ejemplo el 3, y aquí resto 2 tercios menos 1 séptimo, y nos quedaría pues aquí lo siguiente, mínimo 21, pues aquí sería el mínimo 21. 21 para 3 nos quedaría a 7 por 2, 14, menos 21 para 7, a 3 por 1, 3. O sea, 14 menos 3. Nos quedaría el 3, simplemente un solo 3, que sería 11 21avos positivo. Entonces queda ahí arriba en el numerador como es positivo. Y con el 5 se hace el mismo tratamiento. Nos quedaría 5, se resta, tenemos un mismo 5, se restan los exponentes, un sexto menos un catorceavo. Y fíjense, nos queda 5, aquí nos quedaría 5 21avos. 5 elevado a la 2 21avos. Y los demás términos quedan tal cual porque ya no hay más factores primos similares. El 7, el 3 y aquí el 2 a la 1 catorceavo.
Finalmente nos quedaría esto de aquí, la solución.